Gracias por su compañía de siempre aquí en la Agenda Global. Por supuesto por RNN, Canal 27. Juan Miranda, y tenemos un amigo, ¿no? Sí, un amigo. Vamos a dar la mano, que el coronavirus nos deja libre a nosotros. Luis de León. Sí, Luis. Bueno, le decía, gracias Luis por acompañarnos aquí en Agenda Global. Realmente, creo que cuando estaba en el 24 nos acompañaste a una producción. Y realmente nos honra el que haya decidido en estos días un poco cruciales, ¿verdad? Que nos haya acompañado a compartir este espacio. Te decía, fuera de entrada, de que vi en tu biografía que tú tienes un doctorado en educación. Así es. Entonces me hice la pregunta, si lo comentaba con Juan y con Diomari, que tú probablemente has sido subutilizado en ese ministerio, Luis. Sí. Pero nada, la vida se le deja al tiempo, el tiempo se encarga de recomponer esa cosa. Y además ha encarnado un movimiento importante, Fuerza Bochita, a lo interno del PLD, que siempre ha salido con tu antorcha en la mano y planteando la cosa en su momento. A veces te ponen atención, en algunas otras veces no te ponen atención, pero ha tenido la responsabilidad de plantearla. Ya que no la tomen en cuenta son otra cosa. Gracias, Luis, por acompañarnos. Sí, yo diría que don Luis fue uno de los pocos, por no decir el único, que planteó la unidad del PLD. Porque todo el mundo se fue para un lado o para el otro. Del lado del gobierno prefirieron quedarse la mayoría de la gente que uno entendía que iban a tener un poco de mesura en esa situación que se dio al interno del PLD. Y además un partido con tanto poder, ejerciendo el poder, no creíamos que iba a pasar esto que acaba de pasar. Pero bueno. Luis, realmente, ¿qué pasó a nivel, tú eres del Comité Central, qué pasó con este entramado que se dio para que del Palacio realmente se hicieran cosas que terminó afectando el PLD? Bueno, muchas gracias, mártir Juan. Un saludo efusivo a todo su público de Agenda Global. Nos honra y nos complace de estar acá en este programa y rápidamente valoro las apreciaciones que ustedes han hecho sobre gracias. Mi humilde persona en tanto dirigente político y educador. Bueno, lo primero que nosotros debemos decir es que desde la fuerza bochista del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros fuimos visionarios, pero fuimos también protagonistas de la necesidad de alertar al partido sobre lo que se veía venir. Nosotros, como ustedes saben, somos fundadores del Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy de Montecristi, la línea noroeste. Vine cuando tenía 18 años y participé de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, en donde nuestro líder histórico, fundador, prohombre de la libertad y la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch, en aquel histórico discurso manifestó que el PLD, que hoy tiene 46 años, tiene el compromiso de terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y los Trinitarios. Nosotros en enero del año 2017 empezamos toda una cruzada, mártires Juan y amigos televidentes, una cruzada nacional de advertencia a la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana, en la dirección de que debíamos fortalecer la unidad y acceder a un diálogo de concertación y de unidad. En este caso, de los dos líderes del partido, el presidente constitucional Danilo Medina, y en ese entonces el expresidente de la República, y actualmente también, pero presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Nosotros alertamos que había toda una línea para echar a pelear a estos dos líderes, pero que el propósito fundamental era sacar al PLD del poder, no a Danilo, no a Leonel. Y que en esa dirección dijimos que habían sectores de injerencia extranjera, sectores de sociedad civil y sectores de la oposición política dominicana.
manifestamos que sabíamos que una serie de acciones, que había todo un plan. Esos sectores podrían estar parte a lo interno del PLD, ese sector de la sociedad civil. De todos los lados. De todos los lados. Habían sectores desde fuera del país, de la sociedad civil aquí en el país, hasta sectores internos de ambos lados. ¿Funcionarios? No necesariamente funcionarios, Y nosotros decíamos que advertíamos al comité político que había que hacer esfuerzos y sacrificios para llevar al presidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández a un diálogo, en que en ese entonces él ostentaba la posición de presidente del partido. Porque los adversarios, los enemigos, estaban muy claros que ellos entendían que igual como ocurrió en los procesos anteriores, ellos echaban a pelear a los líderes internos, a los liderazgos más visibles o más notables. En este caso, creaban la división, entonces. Creada la división, entonces sacaban del poder al partido. Pero manifestamos también que el partido debía estar consciente de que cuando un partido ha gobernado con efectividad una nación durante 20 años, se levantan fuerzas que quieren retroceder, propiciar un retroceso en la República Dominicana. Dijimos que sectores de la oligarquía nacional, sectores extranjeros y que sectores también de la misma burguesía tenían el propósito muy claro de hacer que los dos líderes pelearan. Bueno, llegó la asamblea del 6 de octubre, las primarias del 6 de octubre del año pasado, 2019. Todos saben lo que ocurrió y a partir de entonces se divide el partido. Aún así, nosotros como fuerza bochista del PLD, mártires Juan, amigos televidentes, desde el PLD continuamos nosotros en nuestro trabajo tesonero en nombre de nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, y en toda esa campaña lo fundamentábamos en los valores del profesor Juan Bosch y los principios que él enarbolaba y además las alertas políticas que él puso en marcha. Por ejemplo, él nos refería siempre a una frase histórica: la unidad del partido hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. Y esa frase la llevamos nosotros durante más de 2 años, advirtiéndole que la obra maestra del profesor Juan Bosch es el Partido de la Liberación Dominicana. Y que Juan Bosch lo estableció así, muchas veces nosotros lo dijimos, que en una entrevista que le hizo el periódico El País de España, que cuál era su obra maestra, no dijo que fuera de Cristóbal Colón a Fidel Castro, composición social dominicana, el pentagonismo, sustituto del imperialismo. Dijo el PLD, un partido nuevo en América, que por cierto, él escribió un libro que así se llama, el PLD, un partido nuevo en América. Y que debíamos cuidar la unidad y que debíamos, advertimos nosotros, de dejar de un lado las apetencias personales, las apetencias de poder, porque en realidad no veíamos que la división era por problemas de diferencias ideológicas ni políticas. Eran diferencias de poder, de quién puede más. Y así ha sucedido en la historia política dominicana, en la historia de los partidos políticos, desde el Partido Azul y el Rojo en el siglo pasado y principio de siglo, Luis, y los demás partidos. Y advertimos, por ejemplo, sí, para terminar y que ustedes advertimos, veámonos en el espejo del PRD. Veámonos en la última historia de estos partidos. Veámonos, le decíamos, le referíamos al gobierno de Jorge Blanco. Veámonos, toda esta historia la hicimos. Nosotros hicimos, inclusive, durante más de un año, establecimos un mecanismo metodológico en el partido, en la Casa Nacional del PLD, en el Foro de la Cultura Profesor Juan Bosch, los jueves de la unidad, todos los jueves inmancables,
donde nosotros hacíamos una jornada cultural, política, espiritual, familiar, llamando a los familiares de los dos líderes a que intervinieran, y al mismo comité político, y hasta las amigas y los amigos de él, para que intervinieran, para evitar que el partido se dividiera. Entonces, cuando todo el mundo ahora ha visto los resultados de las elecciones del pasado domingo 5, la razón principal es la división. Porque hasta históricamente, en términos bíblicos, una fuerza dividida no prospera. No prospera. Se debilita, claro, sí. Juan. Sí, don Luis, ¿quién va a liderar el PLD a futuro? ¿Qué va a pasar a nivel de la organización política? Porque ha sido un partido de 46 años y de esos 46 años de fundación ha gobernado 20. Podemos decir que es un partido exitoso. Pero ahora uno de los artífices principales de ese proyecto, que es el doctor Leonel Fernández, está fuera. ¿Qué va a pasar con el PLD? ¿Leonel Fernández volverá al PLD? ¿Se quedará fuera? ¿Qué va a pasar con la organización ya política? Leonel tiene su partido. Sí. Bueno, pero, por ejemplo, en el caso del doctor Rafael Albuquerque, se fue del PLD y fundó un partido y terminó en el PLD. ¿Y las condiciones eran similares? Todo es posible a futuro. O sea, ¿quién liderará el PLD a partir de ahora? ¿Quién va a liderar ese PLD para recomponer este PLD? Buena pregunta, sí. Sí. La política es una ciencia, muchos advertimos eso en esa lucha de poderes, dijimos que la política es una ciencia. La política no son sentimientos, es una ciencia. Y diríamos que esta problemática la dirigieron en tantos sentimientos, amistades, amigos. Perdón Luis, que gente tan pensante como los que nos formamos bajo esa sombrilla, que no fuimos capaces de reflexionar y sensibilizar, y nos fuimos a los sentimientos personales, es una cosa lamentable. Sí. Bueno, mártir, así es mismo como tú lo dices, eso hay que subrayarlo. Es algo lamentable, ¿no? Sí. Que no emularan, que no estudiaran, que no actuaran conforme a las enseñanzas de nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, que nos decía a nosotros, la política es ciencia y arte. En la política no caben los sentimientos, decía el profesor Juan Bosch. En la política se actúa conforme a un manual político, científico, conforme a un manual, a los estatutos, a los reglamentos. Nos lo instruyeron para que lo aprendiéramos. Nos instruyeron para que lo aprendiéramos. Sí, o sea exactamente. Pero de buenas a primeras, todo eso lo dejamos de un lado. Sí. Y nos metimos en una lucha por apetencia de poder, por decir quién puede más. Pero bueno, nosotros hablamos, pero el mismo comité político es tan responsable como los dos actores, porque nosotros decíamos que fuimos tantas veces al comité político y presentábamos nuestras propuestas, que se le enviamos a ellos y los visitamos a ellos, a todos, a los dos líderes, al mismo comité político. Nosotros decíamos, como educador, como formador, pero bueno, donde hay un organismo, donde hay 35 personas, pero no pueden parecer 5 o 10, vengan acá ustedes dos, vamos a hablar, esto no es posible, esto tenemos que... No se hablaba. Y no actuaran para... Se apandillaron. Se apandillaron. Sí, así es. Es increíble, Pero es inaudito. ¿Se apandillaron a una oposición o se apandillaron bajo el decreto de los cargos? Bueno, hubo de todo. Hubo de todo, como dice Juan. Entonces dice Juan que quién va a liderar al PLD, en la pregunta que él hace. Yo decía, la política es una ciencia, eso no se sabe. Eso se gana. Eso se gana. Ustedes saben que eso es, además, la base del partido. El partido tiene que asistir ahora al noveno congreso del partido, donde hay un congreso. Sí, donde, hay un congreso. Ahí se va a elegir quién es ese congreso. Ajá, usted sabe. Presidente del partido. Hay que tratar primero las pero políticas. Los miembros del comité político no se eligen ahí. Sí, tienen que elegirse. Según los el comité central lo elige, pero bueno. Sí. Nosotros queremos decir en esta parte, en esta entrevista tan interesante, recordar una experiencia que
de un congreso que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, cuando estábamos en la oposición, en el primer, ¿verdad? El primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que presidió el doctor Leonel Fernández, fue el 96-2000. Así es. Y el otro periodo, el otro cuatrenio, fue dirigido por el expresidente Hipólito Mejía. El partido efectuó un congreso del partido, una conferencia internacional que se llamó la Conferencia por la Gobernabilidad de los Partidos Políticos en América Latina, donde vinieron delegados de todas partes de América Latina, de los partidos políticos y hasta del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español de España. Y una reflexión que ellos hicieron fue que la mayoría de los partidos políticos de América Latina sale del poder, porque cuando llegan al poder dejan al partido solo y todos se van al poder. Pero nosotros no creemos que un partido de Juan Boy va a pasar eso. Sí, claro. Bueno, pero oigan, mártires, Dios Juan, mío. mártires. ¿Qué dijeron los dirigentes del partido? Vamos a aprender de eso y como es seguro que volvemos en el 2004, vamos a establecer... Hay que prepararse. En el partido hay que prepararse para que una parte, tan pronto ganemos las elecciones, se quede en el banco atendiendo al partido y otra parte vaya al gobierno. Pero eso ustedes saben, mártires, Juan, que el Congreso del partido que investigó por qué perdimos las elecciones en el 2000, ¿verdad? Sí, en el 2000. Manifestó una de las razones que dijo el partido, la sabiduría del partido, de la base del partido, que perdimos por eso mismo que dijeron estos delegados internacionales, estableció las bases que perdimos porque todos los miembros del comité político de la dirección se fueron al poder. Y entonces tomaron una resolución partidaria que de ese congreso que decía que los miembros del comité político, cuando volvieran al gobierno, ninguno de ellos debían ir a la dirección del Estado. Eso no se aguantó. ¿Y qué se hizo cuando ganamos? ¿Qué se hizo? Se fue a un congreso extraordinario en el Club Mauricio Báez, y lo que hizo fue derogar esa resolución de ese mandato de un congreso del partido, y todos fueron al gobierno. Todos queremos decreto. Con tu permiso, Luis, nos vamos a la pausa que nos la pide. Ya venimos, amigas y amigos.